Muy buenos días a todas y a todos. Como han venido diciendo, y antes que nada saludo al presidente de la comisión, nuestro nuevo presidente, el senador Arias. Gracias por el esfuerzo de convocarnos y de seguir trabajando en esta no solamente importante, sino histórica comisión. Es la primera vez en la historia de nuestro país en donde hay una comisión a la cual le tiene que rendir cuentas todas las autoridades en materia de seguridad pública. Como lo han dicho mis compañeros, la seguridad pública es hoy sin duda el problema más grave que tiene México y nos convoca a todos. La seguridad pública no debe ser un tema de partidos políticos, debe de ser un tema en donde todas las fuerzas políticas podamos unirnos para buscar soluciones. El artículo 21 de la Constitución dice claramente que la paz pública y la seguridad pública está a cargo de las autoridades civiles, del presidente de la República, pero también de los gobernadores y de los alcaldes. Y en el artículo transitorio quinto se establece que de manera supletoria, podrán las Fuerzas Armadas de manera permanente coadyuvar a las autoridades civiles a pacificar el país. Y parte de lo que hemos mencionado muchos de nosotros es que en el informe se quedan cortos en decirnos cómo se van a fortalecer a las autoridades civiles. Ya se estableció primero una modificación al quinto transitorio hace unos meses, como ustedes recordarán, para patear el bote hasta el 2028, para que sigan las Fuerzas Armadas de manera permanente hasta el 2028. Pero la meta de la comisión son dos. Uno, establecer en qué estados de la República ya no se requiere a las Fuerzas Armadas coadyuvando de manera permanente porque son estados, vamos a llamarlo de una manera coloquial, pacíficos, en donde los índices delictivos son pocos. Y por otro lado, qué acciones se están llevando a cabo para que en el 28 sean las autoridades civiles las que se vuelvan a encargar de manera exclusiva de combatir a la delincuencia y las Fuerzas Armadas se regresen a sus funciones primarias y ordinarias que establece la propia Constitución. Pero eso no va a pasar si no se fortalecen las policías municipales, estatales, y también si no se vuelve civil la Guardia Nacional, que hoy desafortunadamente a todas luces es básicamente 100% militar. 99% de los elementos operativos de la Guardia Nacional son provenientes de las Fuerzas Armadas. Pues una de las recomendaciones tendría que ser el día de mañana, pues que nos digan cómo están reclutando civiles, para que día a día la Guardia Nacional se vaya convirtiendo en civil hasta que esto se convierta en una realidad en el 2028. En fin, hay muchos temas que estamos tratando y yo celebro que los estemos tratando en esta comisión bicameral plural, en donde están representadas todas las fuerzas políticas de nuestro país y que lo hagamos de manera civilizada, porque obviamente no se trata de criticar, se trata de proponer soluciones a este grave problema que tiene nuestro país. El espíritu de creación de la Guardia Nacional desde el 2019 que se creó y luego el de la modificación al quinto transitorio siempre ha sido, y así lo dice el texto de nuestra Constitución, que no sea las Fuerzas Armadas las que tengan la rectoría de la pacificación del país. Y por eso claramente establece la propia Constitución que lo tienen que hacer de manera subordinada y de manera justificada. ¿Y cuando lo justifique quién? Las autoridades civiles. Es la autoridad civil la que tiene que justificar por qué el ejército tiene que entrar a apoyar en ciertas tareas, y el ejército lo tendría que hacer siempre atrás, digamos, de la autoridad civil. El problema desde mi punto de vista es que hoy a nivel federal no hay una autoridad civil que esté llevando a cabo en los hechos funciones de seguridad pública. ¿Por qué? Porque la Guardia Nacional, aunque de acuerdo a la Constitución y a la ley
es civil. La realidad es que la tropa en un 99% es militar. Y los jefes de esa tropa también, hasta llegar al comandante de la misma. Hay que recordar incluso que se dio una modificación a la ley de la Guardia Nacional en donde se le había pasado ya a la Sedena el presupuesto, el mando, la administración y la capacitación, y que la Corte declaró eso inconstitucional. ¿Por qué lo declaró inconstitucional? Porque la naturaleza de la Guardia, de acuerdo a su creación, debería de ser civil. Y entonces, lo que no nos están diciendo, y es parte, por lo menos, de las recomendaciones que hará un servidor, es qué se está haciendo para que cada día haya más elementos civiles operativos en las calles. Tendrían que decirnos dónde se están reclutando, en qué regiones del país, bajo qué condiciones, para que cada día más miembros de las Fuerzas Armadas fueran regresando a sus funciones originarias. Hay que partir de una premisa. Hay una gran parte de elementos que siguen adscritos a la Sedena, por ejemplo, pero que están comisionados a la Guardia Nacional. Eso tendría que empezar a cambiar poco a poco y tendríamos que capacitarlos cada día más. Y por supuesto, como lo decía el compañero diputado, es muy importante también, porque así lo establece la propia Constitución, fortalecer a las policías estatales y municipales. Mandar llamar a los gobernadores, a los secretarios de Seguridad Pública, tiene un sentido muy específico. Es su obligación también la de garantizar la seguridad pública en sus estados. Lo dice la propia Constitución en el artículo 21. No se vale que diga un gobernador, el que sea, después de una masacre en su estado, que no es su responsabilidad, que él ya le habló a la Guardia Nacional, porque la Constitución sí lo responsabiliza. Y por eso también nos tienen que decir lo que se está haciendo en los estados, y por eso el acuerdo que se toma el día de hoy de mandarlos llamar. Y yo dejo aquí al presidente que nos diga de qué estado empezaremos.